A continuación, se entregarán los premios Trabajo Social en el siglo XXI. Se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y o apoyo a los servicios sociales y o a la profesión del trabajo social. En esta edición de 2016 se ha concedido a doña Carmen Magallón Portolés, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y catedrática del Instituto, especializada en la historia de las mujeres en la ciencia y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Ha sido asesora de formación del Ministerio de Educación y profesora de la Universidad de Zaragoza. Desde 1984 es miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, referente nacional en materia de paz y derechos humanos que dirige desde el año 2003. Carmen es cofundadora en 1986 de la revista En Pie de Paz, del grupo pacifista Mujeres de Negro y es miembro del colectivo Por la Paz y el Desarme, la Internacional de Resistentes en la Guerra y la Asociación Española de Investigación para la Paz. Cofundó en 1993 el SIEM, Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza. Ha sido miembro del Consejo Asesor sobre Mujer y Ciencia del Gobierno de Aragón. Desde 2011 preside WILF España, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. En el año 2000 recibió el premio Sabina de Plata. En el 2013 la Orden de la Paz del Instituto Martin Luther King de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Su última contribución está relacionada con sus viajes de apoyo al papel de las mujeres en el proceso de paz en Colombia. Creemos que su labor y aporte social desde el Seminario de Investigación para la Paz ha sido clave para abordar desde sus actividades e investigaciones temas sustanciales para el trabajo social y los servicios sociales como son la inmigración, el asilo y el refugio, la violencia cotidiana y social de género, los derechos humanos y sociales en Europa o la paz y los conflictos en el mundo. Su gran y constante aporte como lluvia fina a los estudios de género y realidad de las mujeres nos sigue aportando elementos sustanciales, avanzar en los marcos de entendimiento, conocimiento y análisis de la realidad social desde criterios de igualdad, justicia, paz y derechos humanos. Nos parece fundamental. Por todo ello, creemos merecedora de este importante premio. Vemos unas imágenes de Carmen Magallón. Doña Carlota Martín, vicepresidenta del Colegio Profesional, entrega el premio Trabajo Social del siglo XXI a Carmen Magallón Portolés. Autoridades, amigas y amigos, quiero en primer lugar dar las gracias al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón por este reconocimiento, a quienes me han nominado, a la Junta y al presidente, y decir en primer lugar también que estoy encantada de que este premio se dé aquí en Teruel.
porque yo estuve estudiando aquí en Teruel nada más y nada menos que 7 años en el Ibáñez Martín, y ahora sabía que me iba a emocionar que me acompañen también compañeros de esos años en el instituto, años en que tuvimos de profesores tan estupendos como José Antonio Labordeta o Sanchís Sinisterra. En fin, fueron años que realmente recordamos con mucho cariño y que nos prepararon y que salieron generaciones de hombres y mujeres que han alcanzado pues, lugares importantes en este país. También estoy encantada de que sea un reconocimiento que venga de la mano de los trabajadores y trabajadoras sociales, porque es cierto que la investigación y el trabajo por la cultura de paz tiene mucho que ver con el trabajo que realizan estos profesionales, y esto puede tomarse como símbolo la figura de Jane Addams. Jane Addams, Premio Nobel de la Paz en 1931, es también para nosotros un referente de compromiso por la paz. De hecho, fue la primera presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que aquí también en nuestro país desde hace 5 años tenemos la sección y me honra presidir. Y curiosamente, a través del Colegio Profesional de Trabajo Social he conocido los aspectos como reformadora social. Fue la introductora de este tipo de trabajo en los Estados Unidos cuando fundó Hull House, una de los centros sociales, el primero en su género, y no conocía yo esos aspectos del trabajo social, mientras que los aspectos de su compromiso con la paz pues me son muy cercanos. Por ejemplo, como en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, Jane Addams con 46 mujeres fueron al Congreso de La Haya, donde se reunieron mujeres de los países en los que los hombres se estaban matando, y ellas fueron en barco con riesgo de ser torpedeadas, llegaron a La Haya y realizaron propuestas para para tener una salida negociada de la guerra. Y no lo conoce mucha gente, pero las 20 resoluciones que salieron de ese Congreso de Mujeres Internacional de Mujeres por la Paz fueron tomadas por Woodrow Wilson para sus 14 puntos que pusieron punto final a la Primera Guerra Mundial. Y se dice que son las madres de Naciones Unidas, porque uno de los puntos más importantes es que proponían que hubiera un foro internacional para dirimir las disputas entre países, cosa que entonces no existía. Y ese punto fue el origen de la Sociedad de Naciones, que después sería Naciones Unidas. Pues bien, Jane Addams fue presidenta de ese Congreso de La Haya y después presidenta de la Liga Internacional, que nació justamente en ese momento, en 1915. Es decir, es una líder. Yo estoy encantada que se reconozca y que se den estos premios de investigación, porque ella, su labor fue de compromiso, de acción, pero también de investigación, de abrir puertas y de realmente marcar una línea en la política internacional, una línea que estaba pensada desde otro paradigma, desde el paradigma de resolver los conflictos por vía negociada. Estas señoras, ella era una sufragista convencida y no podían votar, pero realmente con sus propuestas fueron a todos los países, tanto los que estaban en guerra como los neutrales, a llevar las resoluciones. Se reunieron con el Papa, con el presidente de los Estados Unidos, es decir, eran señoras que se ponían el mundo por montera y realmente pusieron las bases para una transformación de la legislación internacional. Entonces, estoy encantada de que ahí confluyamos el trabajo social y el trabajo por la paz. Y finalmente, solo decir que como ahora siempre se trabaja en equipo, creo que este reconocimiento pues, también es para mis compañeros y compañeras de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, que por cierto no pueden estar aquí porque teníamos una sesión del seminario, y también para mis compañeras de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que como están dispersas en el país, pues alguna hay, pero no están
y muchas gracias a todos. Gracias.